Hola a todos, una vez más estoy con ustedes para ver este tutorial de cómo reparar amplificadores car audio. Algunos de ustedes me conocen ya en YouTube, ya que ahí subí unos videos corticos de cómo podemos reparar un amplificador car audio. De hecho, hoy quiero ampliar lo que hemos tratado en estos tutoriales a raíz de que muchos me han escrito de que les interesaría conocer un poco más. Bueno, para esas personas va este tutorial y para todo aquel que quiera aprender un poco más. No es mi última palabra, es una experiencia que he manejado durante 20 años trabajando en car audio. Quiero transmitirla con ustedes. Vuelvo y repito, no es lo máximo, humildemente lo quiero hacer para que aportemos un poco más a esto que es la electrónica aplicado en car audio. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Inicialmente en nuestro tutorial 1 y 2 habíamos hablado que un amplificador tenía una fuente regulada o una etapa de oscilación que se encargaba de convertir los 12 voltios de la batería en un voltaje más elevado, ya que los amplificadores de car audio en su etapa de amplificación necesitan a partir de 22, 25, 50 voltios en adelante para funcionar, pero la batería de un vehículo es de 12. Entonces retomemos cómo es este proceso y avanzamos. Bueno, un amplificador tiene 3 entradas de corriente, que en este caso sería U más B, GND y el remoto. Para los que entienden de electrónica saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Este más B es la corriente que viene de la batería, la tierra o GND, la negativa, que se conecta al chasis del vehículo, y el remoto control que viene del radio. Todos los amplificadores, o su gran mayoría, vienen provistos de un fusible de protección. Traen algo que se llama una bobina para aplacar lo que son los ruidos generados por el motor. Vamos a darle su símbolo de esta forma. Y la entrada de corriente que empieza del más B. Voy a borrar esto que dice aquí, la que me quede más cómodo, y lo vamos a colocar aquí. Más B, GND y remoto I. El más B o positivo le entra al fusible. Del fusible da la vuelta a la bobina de choque o de ruidos para prevenir ruidos, y de la bobina sale a unos filtros. Vamos a dibujar aquí unos filtricos. Polarizamos y decimos que este es el más y este es el menos. Bueno, este positivo viene aquí y este viene a negativo, a tierra. De este mismo positivo va a entrar a lo que es la bobina osciladora. Esa bobina osciladora habíamos dicho que se generaba enrollando o embobinando a través de un núcleo de ferrita con otras aleaciones metálicas un alambre de esta forma. Quedaba aquí. De aquí mismo este cable se enrollaba otro pedazo y se generaba lo que era el primario. Repito, esto lo vimos en el tutorial 1 y 2. El secundario, otro pedazo de alambre enrollado, y de aquí mismo generábamos el otro y se le llamaría el secundario. A esto se le conoce como bobina osciladora. Este que está aquí, acuérdense que viene del más B, pasa el fusible, bobina para ruidos y entra al filtro, se toma y entra directamente al tap central de la bobina osciladora. Hasta ahí básicamente tenemos el siguiente proceso. Vamos a acercar aquí, si pueden ver, la bobina para los ruidos, el filtro, fusibles y su positivo en este caso está aquí. A ver si alcanzan a apreciar el más B. De aquí entra el fusible, pasa la bobina, el
positivo toca el filtro por el lado positivo y del positivo vamos a la bobina osciladora a su tap central. Bueno. Este proceso que tenemos aquí solamente es el comienzo de la regulación. Aparecen en escena los famosos FET. Vamos a dibujarlos por acá. Estos FET tienen 3 paticas. Voy a dibujar la parte más grande y estas 3 paticas se van a conocer como GTS. La G compuerta de drenaje y la S de fuente. Ahí tenemos las 3 patas del regulador o del transistor FET. Marquémoslas para que sepamos claramente a dónde van a conectarse. Bueno, los drenajes van a ir conectados de un lado de la pata exterior de la bobina osciladora, va directamente al drenaje en paralelo al otro transistor. Si hubieran 3, 4 o 5, se repetiría el proceso. La S o la fuente, vamos a aterrizarlas todas. En este caso, por este lado sería esta de acá. Este sería el más B que entra de la otra bobina osciladora. Iría acá. Ahí tenemos entonces cómo vamos formando el circuito de oscilación de regulación de un amplificador karaoke, no importa la marca. Tenemos que hacer que esta bobina osciladora, que entre comillas es una especie de transformador, nos convierta los 12 voltios que entran de la batería, los 12 voltios, en más o menos 22, 25, 50, 60, 70, depende del amplificador. Pues se supone que entre más potente sea el amplificador, más alto puede ser su voltaje. He encontrado amplificadores que pueden tener internamente más 80 y menos 80, estaríamos hablando de un total de 160 voltios, o 180, 200, 250, 300 voltios, ya eran amplificadores muy grandes. Pero los amplificadores común y corriente, normalmente su voltaje oscila entre 22 a 50 voltios. Vamos a trabajar con un amplificador. Este que está aquí nos dice que tiene 63 voltios sus filtros, o sea que más o menos son entre 45 a 50 voltios en su secundario, y ya les explicaré cómo logramos saber eso. El secundario tiene que sacar el voltaje que entra al primario, pero hay algo importante: un transformador o una bobina osciladora o una etapa de oscilación no puede amplificar o no puede aumentar el voltaje de corriente directa, porque la de corriente directa no tiene frecuencia, y un transformador para generar campo electromagnético necesita una corriente con frecuencia o una corriente alterna, o en su defecto una corriente pulsante. Y lo que vamos a lograr aquí es una corriente de pulsos que en su mayoría de casos puede ser diente de sierra o de onda cuadrada. Vamos a trabajar con un integrado que tiene 8 patas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por un lado y 8 por el otro. Este integrado se le conoce como UPC 494. También se reconoce como el KIA 494. Es el mismo. Las paticas las vamos a reconocer porque traen un puntico a este lado, al lado izquierdo, ¿sí? Y este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería mi pata 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y la 16 sería esta.
UPC494. Los FET que trabajamos aquí normalmente vienen como IRFZ44. También nos sirve el IRFP50N06 y IRFP50N06. Hay el 07, 08, 09, dependiendo de los amperajes con que estén diseñados los transistores de regulación FET. Bueno, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer para acoplar este integrado de oscilación UPC494 con los transistores y la bobina osciladora? Todo esto es para lograr un voltaje pulsante, un voltaje que la bobina osciladora pueda reconocer y amplificar o aumentar. Para eso se necesita generar unos pulsos en la entrada del primario, y eso lo hace este integrado por las patas 9 y 10, es decir, por esta y por esta. Esa salida de voltaje de pulso está en el orden de más o menos 4.3 voltios. Y es las que vamos a inyectar a los transistores FET. No lo vamos a hacer directamente. Algunas plantas, como, pues no voy a decir la marca, pero algunas plantas lo hacen a través de una resistencia directamente. La gran mayoría utilizan un transistor de switcheo para pasar el pulso de voltaje al transistor FET. Vamos a hacerlo directo. Resistencia de acople en su compuerta, damos la vuelta y conectamos. Resistencia de acople y conectamos. Vuelvo y repito, aquí lo hicimos un acople directo. Otros amplificadores trabajan antes de llegar aquí a través de un transistor de switcheo. Los amantes de la electrónica me entenderán a qué me refiero. Los que solamente por curiosidad, por inquietud están viendo este video, pues ahí sí les toca que repasen un poquito los videos 1 y 2, o que estudien un poco de electrónica para que podamos, ya que aquí vamos un poquito avanzados. Este tutorial me lo pidieron muchas personas, entonces lo estoy diseñando para ellos. Aquí solamente hemos visto cómo acoplar el integrado al transistor. Vamos a retomar paso a paso. El voltaje entra por positivo, entra al fusible, entra a la bobina para ruidos, da la vuelta y se mete a los filtros. Después de la bobina positivo, entra al tag central de la bobina osciladora, y los dos voltajes que aparecen aquí se colocan o se inyectan a los drenajes de los transistores FET. Aquí hay algo curioso: si yo pongo mi tester en DC 12 voltios o 200 voltios o 20 voltios, pongo la punta negativa aquí y la positiva aquí y me marcaría 12 voltios. Aquí habrían 12 voltios. Pero si yo lo pongo aquí, también tengo 12 voltios. Y si lo pongo acá en este punto, también hay 12 voltios. Pero hemos dicho que para que se aumente el voltaje, este voltaje tiene que ser pulsante. Podríamos hablar de 30.000 Hz o 3.000 Hz, dependiendo de la oscilación con que queremos que opere. Los pulsos que se generan en el 9 y el 10 van a entrar a las compuertas. Inmediatamente el drenaje, que supuestamente tiene los 12 voltios de la bobina osciladora, va a empezar a cortar y a pasar, cortar, pasar, cortar, pasar, a una frecuencia muy alta. Y entonces en estos dos extremos vamos a encontrar un voltaje pulsante. En consecuencia, se va a aumentar el voltaje pulsante. A manera de ejemplo, vamos a suponer que salen 25 voltios de este punto a este punto. Vamos a dibujarlo para que lo entendamos, algo como esto. Un voltaje que está arriba, otro que está abajo. Un voltaje que está arriba, otro que está abajo. Hay otras formas de onda, ¿sí?
que también nos dan el mismo resultado. Pero no vamos a adentrar mucho a esto. La idea es que lo entendamos de una forma más clara, sin ahondar tanto en la electrónica de frecuencias o de osciloscopios. Este tutorial es con el fin de que el que tenga alguna base electrónica de reparación o que le guste pues para amplificadores, pues pueda de alguna forma llegar al éxito en sus reparaciones. Retomemos entonces, ya tenemos lo que es el pulso en el secundario de 25 voltios, pero todavía no nos sirve para amplificar, porque a pesar de que lo aumentamos, todavía nos falta volverlo otra vez directo. Es decir, iniciamos con un voltaje directo que eran 12 voltios, lo convertimos a 25, eran 12 voltios directos, lo convertimos a 25, pero estos 25 ya no son directos. Necesitamos volverlos así. De ahí aparecen lo que son los comparadores de fase. Son realmente unos diodos. Que por cierto tienen la misma forma de los transistores FET, pero no son transistores FET. Estos diodos o comparadores de fase vienen positivos y negativos. Vamos a dibujarlo aquí. Y vamos a ver que tiene unos símbolos. Y estos son un símbolo de los diodos encontrados. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle punto A, punto B. Vamos a colocar punto A, punto B. ¿Qué le está entrando a los dos extremos del A y el B? Este punto A y punto B están en paralelo. Estamos colocando los 25 voltios que salen de la bobina osciladora. Como es un diodo encontrado, rectificará por positivo. Y este va a ser un diodo que está con los ánodos hacia afuera, con los cátodos hacia afuera, y va a rectificar negativo. Es decir, esta misma forma, pero con los diodos hacia afuera. Mientras que este rectifica positivo, este negativo. Por eso son dos. Ya teniendo los positivos negativos, ya tenemos casi corriente directa. Pero todavía se nos meten algunas crestas parásitas ahí. Y lo que vamos a hacer es filtrarlas para dejarlas más planas, vamos a rizarlas. Y para eso vamos a utilizar dos filtros en serie. Algunas plantas utilizan 4, 6, 8. Para nuestro ejemplo vamos a hacerlo por 2. Menos. Y el menos lo colocamos con el más. Nos queda aquí un más y un menos. Y un punto central. Este punto central voy a ponerle X, y sería este. Vendría conectado aquí. Y este positivo vendría acá, ya rectificado el filtro, y este negativo a esta parte. Y ahí tenemos básicamente la rectificación del voltaje que salió del secundario. El integrado oscilador UPC 494, sus voltajes de corriente entrada son el 8, 12 voltios, el 11 y el 12. Normalmente en esas tres patas están los 12 voltios que encienden el integrado oscilador. La pata 7, que sería en este caso este, va a ser la tierra o la negativa. Y la 6 es la pata que nos da la oscilación o nos da la frecuencia con que el integrado va a oscilar. Y ahí prácticamente se determina a qué frecuencia va a oscilar el circuito. Acuérdate, la pata 6 es muy importante. Bueno, esto fue lo que más o menos hablamos en el tutorial 1 y 2. Si tú te aprendes este esquema, lo analizas, te va a quedar mucho más fácil reparar. Bueno, habría muchas inquietudes con los comentarios que me hicieron en YouTube de algunas personas que han visto mis videos con respecto a los daños. Vamos a hablar un poco de eso. Los amplificadores de car audio tienen unas protecciones o
o un diodo que indica cuando se protege. Muchos me han preguntado, profe, ¿por qué una planta se protege? ¿Qué causa eso? Bueno, estos integrados están provistos de un circuito que dejan de oscilar cuando hay un corto en otra etapa. Por ejemplo, si hay un transistor de salida de potencia en corto o en fuga, la planta, para protegerse ella misma y no ocasionar daños más graves, sencillamente se manda a protección. Entonces yo recomiendo siempre, cuando les llegue un amplificador en protección, desconectar o desoldar las patas de la mitad de los comparadores de fase. Es decir, con mucho cuidado tú despegas esta pata y esta pata, las dos centrales. Si te queda muy difícil, muy incómodo, pues sácalo de la tarjeta, pero ten en cuenta en qué posición está, no vaya a ser que lo pongas invertido y se haga un corto peor. ¿Qué hacemos cuando desconectamos el más y el menos? Pues sencillamente dejamos sin corriente la otra etapa, la de amplificación, y si esa etapa de amplificación tiene un corto, ya no nos va a afectar la etapa de regulación. Entonces, al desconectar esto, cogemos nuestro tester y ponemos la punta negativa del tester en voltaje DC, 200 voltios DC, y lo ponemos en tierra, y la punta positiva a medir la pata que quedó suelta del comparador de fase, la de la mitad. Nos tendría que marcar el voltaje que hay en el circuito de regulación, en este caso 25 voltios positivos y 25 voltios negativos. Entonces tu tester marcaría aquí más 25 y menos 25. Si ese voltaje es correcto, no tienes que hacer nada al buscar un daño acá, ni tienes que trabajar en este circuito, porque ya estás descartando que esta etapa está buena. El problema está cuando tú desconectas esto y ya no hay voltaje, todavía no hay voltaje. Entonces no tienes nada que hacer a buscar en la etapa de salida ni en la preamplificación, tienes que concentrarte aquí. Vamos a suponer que yo desconecté y todavía no aparece voltaje. Bueno, entonces voy y reviso que le entren los 12 voltios a la 8, 11 y 12. Si no llega voltaje acá, entonces ¿qué me toca hacer? Rastrear qué está impidiendo que llegue el voltaje. En el video tutorial número 1 y 2 yo expliqué detalladamente cómo a partir del remoto in se distribuía la corriente acá. Ya tengo muy rayado el tablero para seguir haciendo líneas. Por eso en el tutorial 1 y 2 está un poco detallado. De todas formas, voy a incluir en este video este plano ya bien organizadito para que tú lo puedas o ustedes lo puedan chequear bien. Otro daño muy común en esta etapa es que deja de oscilar el integrado. Entonces yo voy a la pata 9 y 10, que dije que saca 4.3, y con el tester mido aquí y mido acá. Tiene que generarse los 4.3. Si no se están generando, puedo hacer lo mismo, desconectar aquí y aquí, abrir, desoldar la patica, y luego si aparecen los 4.3, pues no es una medida, ya que se hace con el tester 100% efectiva, pero yo diría que un 80% sí. Si aparecen esos 4.3 voltios, entonces ya sabes que no necesitas trabajar acá, sino en alguna otra parte que te impide o que está bloqueando esos 4.3. Algo de cuidado que hay que tener es, cuando estás probando estas etapas, tienes que tener en cuenta que estos transistores FET se calientan muy rápido. Si hay un problema de oxidación, en 2-3 segundos se pueden poner mucho más caliente que una plancha. Y tú te confías y conectas la planta y le pones los dedos, se te pueden quemar bastante fuerte. Ten cuidado y no se te olvide lo que te estoy diciendo. ¿Qué hago yo cuando voy a reparar una planta de estas? Yo cuando desconecto estos dos, conecto más o menos por 3 segundos la planta, la desconecto y con cuidado toco si no están calientes. Vuelvo y conecto por 6 segundos, desconecto y vuelvo y toco. Si veo que no se han calentado, si siento que no hay calor, ya la conecto y espero un ratico para ver si su temperatura no aumenta. Si no aumenta, puedo seguirla trabajando con cuidado. Recuérdese que esto se calienta mucho, bastante. ¿Cuáles serían los daños más típicos en una etapa de regulación? Lo primero que se daña casi siempre es lo que más se usa, lo que más se trae, digamos, más hace trabajo,
y en este caso pueden ser los FET, que su drenaje con respecto a su fuente se ponen en corto y automáticamente haría que el fusible se queme, porque si ustedes hacen el seguimiento, la fuente tiene una masa directa y el drenaje a través de una bobina se conecta al positivo. Si el drenaje y la fuente internamente se ponen en corto, se va a disparar el fusible. Cada que pongan un fusible se quema. En ese caso no habría duda que el daño está en los reguladores FET. Si no quema fusible y la planta se protege, tú desconectas aquí y no pasa nada, te recomiendo cambiar el integrado oscilador. Igual es muy económico. Es integrado aquí en mi país, en Colombia, Cali, Colombia, con 3.000 pesos se consigue ese integradito. Bueno, esto son las bases para entender cómo reparar esta etapa. Vamos a ir a continuación en el próximo video la etapa de amplificación, es decir, partiendo de que ya tenemos más 25 y menos 25, cómo va a funcionar la etapa de amplificación. Espero y es un deseo que les sirva de mucha ayuda este tutorial. Cualquier inquietud pueden escribirme al correo o en la misma página de YouTube. Ok.